La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en alianza con la Red de Emisoras Comunitarias de Santander, Resander y Radio Nacional de Colombia, RTVC, presentan Encuentro Nacional de Radio Comunitaria. Contamos para la paz. En Colombia hay mucho que contar desde las regiones. La paz nace en los territorios, con acciones locales que transforman la vida de las regiones y sus pobladores. Sobre esto, precisamente, nos hablará el doctor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, en la conferencia titulada Paz Territorial, la comunicación local, un eje de transformación. Quiero también contarles que una vez finalizada la conferencia del doctor Sergio Jaramillo, los representantes de las emisoras comunitarias asistentes tendrán un espacio para preguntas. Lo haremos en 2 rondas, cada ronda de 4 preguntas. A quienes estén interesados en intervenir, quienes están presentes aquí en el auditorio de Radio Nacional, les rogamos brevedad en la intervención y presentarse con nombre y el municipio de origen. Entenderán que por motivos de tiempo no podremos escuchar todas las preguntas, pero recuerden que durante estos 2 días tendremos espacios para conversar, para dialogar y para profundizar en estos temas que nos interesan. Por ejemplo, las mesas de trabajo que tendremos en la tarde de hoy, donde nos acompañarán asesores de la Oficina del Alto Comisionado. Sin más preámbulo, quiero que le demos un fuerte aplauso y recibamos al doctor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz. Sí. Muy buenos días a todos, al doctor John Jairo Campo, viejo compañero de lucha en la presidencia y hoy director de RTVC, al doctor Fernando Tibaduiza, director de Resander, y sobre todo a todos ustedes que han viajado de diferentes municipios del país para participar en este primer encuentro nacional de radio comunitaria para la paz. Nos encontramos, como tal vez todos ustedes saben, en el que es sin duda el momento más difícil de este proceso de paz. No es fácil hablar de paz en un momento cuando por las noticias oímos que a los hospitales de Tumaco y de Pasto llegan hombres y mujeres deshidratados por la falta de agua por causa de un atentado terrorista de las FARC, un derrame de petróleo que va a dejar a 200.000 colombianos en el Pacífico sin agua por demasiado tiempo. No es fácil en estas circunstancias hablar de paz, pero no nos vamos a rendir. Y la muestra de ello es un encuentro como este de hoy, de personas como ustedes que están comprometidas con la paz, más allá de lo que hagan todas estas organizaciones. Y para mí de verdad es muy grato poderlos acompañar hoy. No lo he podido hacer en las regiones porque siempre ha coincidido con que estamos en La Habana, los foros que hemos organizado en las regiones, pero sí les quiero decir que creo que de todos los proyectos que hacemos en la oficina, este es mi favorito. A nosotros nos critican, sin duda con razón, de que no hemos hecho una buena comunicación del proceso de paz, de que no hemos hecho una buena pedagogía. Yo creo que eso es cierto, que nos ha faltado mucho. Pero el criterio de comunicación no puede ser simplemente si las personas en el norte de Bogotá o en el barrio del Poblado de Medellín están bien informadas. El criterio de comunicación tiene que ser también si las personas en los territorios donde vamos
a construir la paz saben lo que está ocurriendo. Y yo creo que este proyecto es una muestra de que sí estamos tratando de llegar a esas comunidades y que esas comunidades son para nosotros la prioridad. Hemos hecho, como ustedes saben, ya 2 fases. Tenemos ya 2 fases en este proyecto con las emisoras, en que han participado más de 150 radialistas de un número similar de municipios. Vamos a entrar en una tercera fase para entrar a producir más contenidos y explicar, como bien decía Fernando, en concreto qué es lo que se ha acordado. Y yo sí quisiera que aprovecháramos además este encuentro para no solamente impulsar nuevas fases de este proyecto, sino establecer un verdadero programa de colaboración donde incluso nosotros desde la oficina, y a eso me voy a referir más al final, podamos compartir con ustedes contenidos, elementos o hacer de enlace con otros, con terceros que puedan también alimentar el trabajo de ustedes, porque yo estoy convencido de que las emisoras comunitarias son nuestra primera línea de defensa en este trabajo a favor de la paz en los territorios. Voy a hablar un poco de lo que vemos desde la oficina como el papel de las emisoras en las diferentes fases del proceso. Y en esta fase en que estamos, de diálogos en La Habana, para nosotros tal vez lo más importante es que las emisoras contribuyan a la preparación de los ciudadanos, de la sociedad, de las comunidades para la paz en los territorios y que impulsen el debate entre las comunidades. Es muy importante que la gente conozca lo que se ha acordado, pero no se trata, pienso yo, de que las emisoras funcionen en este tema de paz como una especie de canal de una vía donde el gobierno manda unos contenidos para que se conozcan. Eso es muy importante, pero más importante aún que la divulgación, me parece a mí, es el debate. Y en la medida en que las emisoras puedan motivar el debate entre la gente en los territorios, el debate de quienes están a favor, el debate con quienes están en contra o que quienes tienen dudas o que tienen preguntas, eso es lo más sano para la paz. Para prepararse para la paz tenemos que debatir estos temas y debatirlos entre las comunidades que van a ser, como ya lo dije, los actores de primera línea de esa construcción de paz. De manera que ahí tenemos toda una veta de trabajo que deberíamos desarrollar más en profundidad. Ya lo dijimos que en la tercera fase queremos hacer eso, pero pensemos, doctor Fernando y todos ustedes, cómo podemos hacer eso de mejor manera. Pero la paz, como hemos dicho tantas veces en este proceso, desde su inicio no es algo que se va a firmar en La Habana. En La Habana estamos buscando un acuerdo para la terminación del conflicto. La paz es aquello que hay que construir entre todos en los territorios luego de esa firma, si es que allá llegamos. Y eso quiere decir que esta paz es una paz que se basa en la participación, tal vez el concepto más importante de lo que hemos acordado en La Habana, que es transversal a todos los puntos, al punto de la reforma rural integral, por supuesto al de participación política, pero también al punto de drogas y ahora al de víctimas. El concepto transversal a todo esto es el concepto de participación. En todos los puntos ustedes van a encontrar elementos muy fuertes de participación que tenemos que promover. Y detrás de eso, más allá de los diferentes elementos sobre los que podemos hablar más adelante, puedo contestar algunas preguntas de qué es lo que ocurre en términos de la llamada reforma rural integral que acordamos, o en el tema de las drogas. Lo que hay detrás de todo esto es un modelo de cómo la construcción de la paz se debe hacer sobre la base de la participación de la ciudadanía en programas en los que trabaje de la mano de los programas del gobierno, de los programas, si se quiere, de carácter nacional del gobierno, pero en una construcción conjunta de paz, que es lo que hemos llamado paz territorial. Y ese apellido de territorial no quiere decir simplemente lo evidente, sobre todo para ustedes, que Colombia es un país de regiones que son muy diversas y por tanto no podemos tener el mismo modelo de construcción de paz en todas las regiones, de regiones que han sido afectadas de manera muy disímil
por el conflicto, eso todo es cierto, sino sobre todo es la idea de que la paz no se va a construir desde Bogotá, sino se va a construir entre los ciudadanos, en los territorios y los programas, las instituciones trabajando conjuntamente, de manera que la gente sienta que no solamente se le está preguntando qué opina, sino que participa directamente en las decisiones que tienen que ver con esa construcción de paz y que lo afectan, que no es otra cosa, en el fondo, que el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución, que dice exactamente eso, que hay que promover la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. De manera que lo que estamos tratando de hacer es construir este nuevo modelo de construcción de paz, perdonen la repetición, que hemos llamado paz territorial y al que hay que darle más contenido. En la oficina tenemos un grupo de trabajo discutiendo con gobernadores, con alcaldes, con comunidades, cómo es que podemos poner esto en marcha. Pero para ponerlo en marcha, más allá de los detalles técnicos, de qué debe hacer cuál debe ser el papel de las instituciones nacionales, cuál debe ser el papel de los alcaldes, etcétera, lo que es cierto es que nada de esto va a funcionar si no hay una muy fuerte movilización de la ciudadanía. Yo he dicho en otras ocasiones que no podemos ser espectadores de la paz, que la paz no es algo que ocurre, que la paz es algo que se construye y por tanto tenemos que ser actores de la paz. Y para que seamos actores de la paz, la gente tiene que sentirse partícipe, tiene que movilizarse. Y ahí, pensamos nosotros, tiene un rol fundamental que jugar la red de emisoras de radio comunitaria, para entusiasmar a la ciudadanía e invitarla a ese debate sobre cómo es que vamos a poner en marcha estos proyectos en los territorios. Más adelante les puedo dar algunos ejemplos un poco más concretos de eso que quiere decir. Pero además, pensando en esa importancia de la radio comunitaria, en los acuerdos de La Habana tenemos un pequeño capítulo, en el capítulo de participación política, dirigido a la radio comunitaria para ver cómo pueden fortalecer su papel en la promoción de este debate, en la deliberación pública de la gente, esto cómo es que lo que vamos a hacer, y también en otras tareas, como podemos llamar las tareas de vigilancia, en las zonas donde con mayor intensidad se hagan proyectos de construcción de paz, de desarrollo rural integral, como los hemos llamado, pues hay que también ejercer una vigilancia sobre eso, cómo se va a hacer, cómo se van a gastar los recursos, y para nosotros una tranquilidad muy grande sería que la ciudadanía esté volcada haciendo esa vigilancia, y ahí también tiene un papel la radio. Ahora en un momento les voy a dar algunos ejemplos concretos. Pero además de esa participación, nos parece que la radio comunitaria tiene un papel muy importante que jugar en un último concepto que voy a mencionar, y es el de la promoción de la convivencia, Ese concepto de la convivencia lo hemos venido enriqueciendo paulatinamente en los acuerdos de La Habana, hasta tal punto que la Comisión de la Verdad que acabamos de acordar hace un par de semanas o menos, le dimos el nombre de Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. ¿Y por qué? Porque nos parecía que un ejercicio de construcción de verdad en Colombia no puede ser simplemente un ejercicio de establecer qué pasó, eso es muy importante, pero tiene que ser también un ejercicio que lleve a una reflexión en los territorios, en el marco de esa comisión, una reflexión que permita a las víctimas contar qué les pasó, que lleve al resto de los ciudadanos a ver con sus propios ojos, a oír qué les pasó a esas víctimas e identificarse con ellas como ciudadanos que fueron terriblemente afectados, que sean espacios dentro de los cuales también quienes tienen algo de responsabilidad puedan decir sí, nosotros jugamos este papel muy desafortunado en el conflicto de esta u otra manera y estamos dispuestos, y pedimos perdón, y estamos dispuestos a reparar las víctimas, estamos dispuestos a contribuir a la verdad, estamos dispuestos a contribuir a la construcción de la paz, y en ese ejercicio, en el marco de esa comisión, se puedan restablecer la confianza al interior de las comunidades, en particular en los lugares donde el conflicto ha
tenido mayores efectos y que ese ejercicio todo sea un ejercicio que contribuya a la convivencia. A la convivencia, que es una base de la reconciliación. Nosotros pensamos que uno no puede obligar a la gente y a las comunidades a reconciliarse. Tiene que primero ponerse de acuerdo en unas reglas de juego que todos vamos a observar, dar unos primeros pasos de construcción de confianza y sobre esa base sí llegar a la reconciliación. ¿Y quién puede promover ese debate además en los territorios? Pues ustedes, las emisoras comunitarias, la radio comunitaria. Aquí hay un punto muy importante que hemos discutido, por ahí veo atrás algunos amigos periodistas, Álvaro Sierra y otros que nos han acompañado en este esfuerzo de difusión de los acuerdos de La Habana y explicación y pedagogía de la paz en los territorios. Aquí hay un punto muy importante que tenemos que discutir más y es el papel de los medios en estos temas de la llamada justicia transicional y de las comisiones de la verdad, porque los medios van a tener un papel muy importante que jugar como cajas de resonancia, difusores, también donde haya lugar críticos de esos procesos, para que esos procesos no sean simplemente unos procesos locales, sino resuenen en todo el territorio, en todo el país, tengan un impacto que le dé impulso a esta idea de una verdadera transición en Colombia que nos mueva hacia la paz y que deje atrás la guerra. De manera que ese tema creo que también está sobre la mesa y lo podemos discutir. Por esas razones, en los acuerdos de La Habana, le dimos no solamente unas tareas, sino acordamos unos apoyos muy específicos a la radio comunitaria. La primera, simplemente promover de diferentes formas la red de emisoras de radio comunitaria, crear programas para capacitar técnicamente a las personas que, como ustedes, participan en esos esfuerzos de radio comunitaria e incluso financiar en ese momento proyectos de paz, de construcción de paz, de convivencia, de reconciliación en los territorios que puedan proponer las radios comunitarias, ya sea individualmente o como redes. Eso quedó acordado así. ¿Y por qué lo hicimos nuevamente? Porque nos parece que no hay nadie más indicado que ustedes para jugar un papel en el debate, en la difusión y en la promoción de la construcción de la paz en los territorios. Antes de terminar, yo quiero agradecerles su participación hoy. Quiero lamentar el hecho de que no voy a poder estar mañana para acompañar a los 3 ganadores de los premios que vamos a otorgar. Mañana tenemos que regresar justamente otra vez a La Habana, pero sí quiero insistir mucho en que sigamos trabajando como venimos trabajando. Nosotros estamos muy agradecidos. Yo le agradezco mucho, doctor Fernando, el agradecimiento que usted nos ha hecho, pero nosotros estamos más agradecidos con ustedes de lo que ustedes pueden estar con nosotros, porque nos parece que estos son los aliados que necesitamos en el país, para que las comunidades, que son las que realmente van a hacer este esfuerzo de construcción de paz, se enteren de lo que está pasando. De manera que los invito a que sigamos en este ejercicio, que miremos propuestas concretas de cómo podemos trabajar mejor, cómo podemos invitar a otras personas a hacerlo. Ustedes ya oyeron al presidente de la República, ahí también le dio una instrucción muy conveniente a la viceministra de Comunicaciones para que también se promueva. Entiendo que se está promoviendo un proyecto de ley que incluye el fortalecimiento de la red de emisoras, etcétera, etcétera, pero pensemos de manera muy concreta en cómo podemos trabajar en ese trabajo entre ustedes y nosotros, que en el fondo es un trabajo por esas comunidades que tanto han sufrido en la guerra y que deben estar en el centro de la construcción de la paz. Muchas gracias. Creo que el plan ahora es contestar algunas preguntas de nuestros amigos que vinieron de diferentes partes, de manera que tal vez, si les parece, podemos hacer de 2 en 2 o de 3 en 3 para que podamos cubrir a más personas, y les pediríamos el favor si se pueden identificar antes de hacer su pregunta y contarnos de dónde vienen. Muy buenos días para todos. Mi nombre es María Noemí Ríos. Yo represento la red de medios del norte de Antioquia.
Y hoy pues tengo muchísimas preguntas, pero bueno, siendo solidaria con mis compañeros que sé que también tienen muchas, quiero formular la siguiente. En nuestro territorio, en el norte de Antioquia, especialmente en Briceño, Ituango, Toledo, Campamento, Yarumal, se ha concentrado gran parte del conflicto. Allá hace presencia el Frente 18 y 36 de las FARC. Y en este momento encontramos una población que está totalmente pues asombrada, desanimada, desesperanzada cuando vemos que se incrementan los actos violentos de las FARC, pero al mismo tiempo se continúa en la mesa de negociación. ¿Cómo interpreta usted el incremento de los actos violentos de las FARC y qué decirle a estas comunidades que están perdiendo la fe en el proceso? Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jairo Alonso Leal Vera, vengo del municipio de Toledo, norte de Santander, hacemos parte de la red de emisoras de Radar. Doctor Sergio Jaramillo, me parece muy interesante pues, el proyecto de ley que se va a trabajar especialmente por las emisoras comunitarias. Mi pregunta tiene que ver especialmente con las garantías que nuestras emisoras comunitarias tienen, especialmente por tocar el tema de la normatividad, ¿sí? Muchas de nuestras emisoras incluso en el día de hoy están recibiendo prácticamente sanciones por parte del ministerio porque no cumplen algunos requisitos. Es decir, vamos a tener el acompañamiento, el respaldo también para salir de dificultades que se tienen en la mayoría de nuestras emisoras comunitarias. Y otro de los temas que durante años hemos estado manejando es el que podamos desde las emisoras comunitarias tocar el tema de la pauta política, ¿no? Que pues hace parte o podemos tener algunos ingresos importantes allí en el tema local. Buenas tardes, buenos días para todos. Doctor Sergio Jaramillo, gracias por la invitación. Vengo del departamento de Casanare, director ejecutivo de la red de emisoras comunitarias del departamento de Casanare y secretario de la Corporación Sistemas de Comunicación para la Paz y Paz, que no se llama así por casualidad. Desde hace años nosotros tenemos un compromiso en el manejo de nuestros contenidos y en nuestro discurso para hablar de convivencia y de construcción de tejido social alrededor de la tolerancia. Usted habló hace un momento algo muy importante y es el tema de cómo en uno de los puntos que ya se acordaron está el tema del fortalecimiento de la radio comunitaria. En ese sentido queremos un poco de claridad en la manera en cómo se van a entregar dichas frecuencias y que sea, y si no es mucho pedir, se reconozca la organización gremial ACIPAS para que todo esté integrado dentro de este trabajo que nosotros estamos haciendo con un lenguaje común. De otro lado, usted está hablando de algunos proyectos que podemos manejar a futuro. Nosotros tenemos una capacidad enorme con 650 emisoras, hemos hecho algunos trabajos ya con la oficina, con la gente que está trabajando por la reparación integral a las víctimas, con la unidad de víctimas. Queremos proponerle hacer un enlace en que ustedes presentes y nosotros desde las regiones poder preguntar tantas cosas. La gente no entiende por qué en este momento el gobierno no decreta el cese al fuego bilateral, por ejemplo, que es lo que está tratando de presionar las FARC en este momento. No entiende por qué los garantes no están pendientes de lo que está sucediendo con el medio ambiente. Hay muchas preguntas que desde la provincia no las puede responder ni RCN ni Caracol y que nosotros tenemos ese medio para que hablemos el mismo lenguaje y podamos construir ese tejido comunicacional que de verdad creemos que es donde hace falta el proceso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Comencemos con estas tres primeras preguntas. La primera del norte de Antioquia. Pues, ¿qué decir? Evidentemente, estos hechos de violencia por parte de las FARC, además de causar en no pocos casos, como el de Tumaco, una tragedia humanitaria, son hechos también que demuestran una enorme torpeza política por parte de las FARC, porque eso lo que hace, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es alejar a los colombianos de la paz. Yo confío en que más pronto que tarde impere la sensatez y cesen esos actos, porque esos actos van no solamente en contra del proceso, en contra de la paz, sino también en contra de las mismas FARC, y en algún momento se van a tener que dar cuenta de ello. Ahora, por otra parte, quiero decir, aprovechando la pregunta de nuestra amiga del norte de Antioquia,
que lo que veníamos haciendo de atrás y que lo seguimos haciendo, que son estos llamados gestos de desescalamiento, continúan. Y justamente Briceño es un buen ejemplo, porque en una vereda de Briceño, de nombre El Orejón, es donde pusimos en marcha el primer proyecto concreto de desminado humanitario acordado desde La Habana, con una participación pequeña pero significativa de miembros de las FARC y con participación de nuestros soldados especializados en desminado humanitario, como un ejemplo de que sí es posible comenzar a construir paz en los territorios, a entenderse, y ese es un proyecto que va muy bien. Lo menciono por esa razón, pero también porque, conociendo lo que uno no conoce, que son los detalles de dónde queda El Orejón, etcétera. Para quienes no conocen, El Orejón, que es una vereda colgada en una cuesta de una montaña, está, creo que algo así como a 14 horas de la cabecera municipal, dentro de un mismo municipio, lo que señala la extraordinaria desconexión y fragmentación de nuestro país, pero también la importancia, y por eso la importancia y la riqueza de la radio colombiana y la radio comunitaria, porque son ustedes quienes finalmente pueden tender puentes entre todas esas comunidades, unir alrededor de estos propósitos. A nuestro amigo de Toledo, de Norte de Santander, que nos pregunta por qué garantías, qué se puede hacer. Y lo mismo nos preguntaba nuestro amigo de Casanare para la radio comunitaria, por lo menos en estos temas de paz hacia adelante. Yo quiero decir lo siguiente, en La Habana lo que hicimos fue llegar a un acuerdo que significa un compromiso político con el fortalecimiento de la radio comunitaria, con su capacitación, etcétera. Pero no le corresponde a las FARC en La Habana, y ni siquiera tampoco a nosotros del gobierno, que no somos especialistas en este tema, de determinar exactamente cómo. Lo que tenemos que hacer, y eso puede ser parte de esta discusión, doctor Fernando, es oír más de ustedes eso en qué se podría traducir, y yo lo diría en dos partes, tanto cosas que se pueden comenzar a hacer desde ahora, que no hay ninguna necesidad de esperar a que el gobierno y las FARC lleguen a un acuerdo en La Habana para hacerlas, como en esa perspectiva de ese escenario de construcción de paz en el futuro, sobre la base del conocimiento de los acuerdos, que ustedes mismos nos digan, oiga, a nosotros nos parece que lo que más le serviría a la radio comunitaria es A, B, C y D, etcétera, para que eso sea como hemos querido, una construcción conjunta. Quiero aprovechar la pregunta también de nuestro amigo de Casanare para decir que cuando hablamos de construcción de paz y de un acuerdo en La Habana, en ningún momento estamos pensando que es que la paz, la construcción de la paz es todo lo que ocurra después de La Habana. No, la construcción de la paz es lo que hacen ustedes todos los días en los territorios. Lo que permitiría un acuerdo de terminación del conflicto es entrar en una fase mucho más amplia, más fuerte de construcción de paz en todo el país, pero que necesariamente va a tener que desarrollarse sobre la base de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo. Y por último, esta propuesta que nos hacen de ser enlaces, pues eso es justamente lo que más quisiéramos, lo que hemos venido discutiendo en este proyecto, lo que esperamos que en la siguiente fase tome una forma mucho más concreta, y nuevamente creo que esto sería un ejercicio más rico si lo hacemos como un ejercicio de doble vía, donde no simplemente nosotros desde la oficina les podamos proveer insumos que contribuyen a la explicación de los acuerdos, sino que ustedes a través de sus preguntas y sus inquietudes nos digan, no, mire, es que aquí lo que la gente realmente necesita entender son estos y estos temas, ¿por qué no nos ayudan con eso? Y si no somos nosotros desde la oficina, pues buscamos quién es, pero yo sí los invito a que tengamos una comunicación muy fluida de doble vía y que ustedes sean nuestros enlaces en el territorio. ¿Qué más pudiéramos desear nosotros en este momento? Buenos días. Mi nombre es Juan Guillermo Cano Vargas, soy del departamento de Antioquia, representante legal de Asorredes. Para contarle, doctor Sergio, y a los compañeros colegas, la Unidad Nacional de Víctimas, que dirige la doctora Paula Gaviria,
invitó a 35 periodistas de medios comerciales y comunitarios a conformar el Comité Nacional de Impulso de Reparación Colectiva de Periodistas Víctimas. El país también ha padecido la situación de no solamente los comunitarios, sino los comerciales. Son más de 420 periodistas durante estos 50 años que han entregado sus vidas por defender la información, la libre información. La pregunta es, en los acuerdos de La Habana, ¿se tendrá presente la reparación colectiva de los periodistas víctimas? Y si esto va a ser así, ¿cómo se ha pensado? ¿Cómo hacer esa reparación colectiva, doctor Sergio? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cici López, vengo de la emisora Arjona Estéreo de Arjona, Bolívar. Y hay algo muy importante, los diferentes departamentos han sido víctimas del conflicto, igual el departamento de Bolívar, y más los Montes de Moría y sobre todo todo lo que tiene que ver con el norte del departamento de Bolívar. Somos pocas las emisoras comunitarias que estamos ejerciendo labor. Sin embargo, siempre estamos cuarteando nuestra información por las diferentes denuncias que se viven haciendo en nuestros medios. Es decir, nos quieren callar. Y ahorita, en el mes de agosto, un compañero del departamento de Antioquia cumple un año por fue asesinado. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta en estos diálogos de la paz. O sea, las emisoras comunitarias, algunas están funcionando, primero, con mucho esfuerzo, ¿sí? El Ministerio de Comunicaciones nos tiene muchas restricciones, es hora de que empiecen a trabajar en fortalecer las emisoras comunitarias, porque al paso como vamos, se van a acabar las emisoras comunitarias. Y nosotros, como emisoras comunitarias, somos los que más llegamos al fondo de las poblaciones que están vulnerando sus derechos y aquellas que están víctimas del conflicto. Entonces, es más que todo eso, mirar el enfoque que tenemos como emisoras comunitarias, la importancia que debemos merecer ante la Presidencia de la República, ante el Ministerio de Comunicaciones. Es más, velar por la integridad de nuestros medios. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Nubia Rincón y represento la emisora comunitaria La Norte 94.4 FM, ubicada al norte de la capital de Bogotá, y Antena Ciudadana. Bueno, nosotros tenemos una inquietud y está relacionada con que usted cree que las FARC no se han arriesgado de pronto a tener como la certeza de firmar ese acuerdo de paz debido pues también a los inconvenientes que han tenido los limbos jurídicos pues que se presentaron con las autodefensas y que aún todavía estas personas de pronto están pagando las consecuencias. ¿Cree usted que debido a eso las FARC de pronto no han tenido como la capacidad y el entendimiento de pronto que pues el tiempo ha cambiado, que llevan 10 años haciendo paz en este país y generando unos cambios positivos para la población y además que son súper necesarios? Porque aparte de conocer uno todas las problemáticas de la ciudad de Bogotá, también se conocen otras de otros departamentos en donde de pronto de una u otra manera tenemos familia, tenemos muchas personas que están siendo víctimas de este mismo conflicto. ¿Y cree usted que sería necesario que las FARC entendieran de qué forma, que de pronto no se le van a cambiar esas reglas de juego para verdaderamente firmar un acuerdo y generar esos cambios que necesita la paz y necesita este país? Muy bien, muchas gracias. Antes de contestar estas preguntas, noto que me salté una pregunta que nos hizo nuestro amigo de Toledo Norte Santander sobre la pauta. Y no quiero dejarla pasar porque en los acuerdos de participación política hay un pequeño acuerdo, un parrafito, que ha pasado algo desapercibido, pero que yo creo que debería ser de mucho interés para la prensa en las regiones y también para la radio comunitaria. Y es un compromiso para que la pauta oficial se distribuya con criterios objetivos entre los medios en las regiones. De manera que el gobernador, el alcalde, quien sea, que tiene pauta,
se ve en la obligación de justificar que esa pauta se ha distribuido de una manera equilibrada y pluralista entre los medios locales. Ustedes saben mejor que yo, que están en algunos casos sobreviviendo con dificultades, la importancia que tiene esa pauta oficial en las regiones. Y por esa razón, pensando en ustedes y pensando en el papel que ustedes tienen de promoción del debate, de la participación ciudadana, de la deliberación, pensamos que era pertinente llegar a ese acuerdo sobre la pauta. Pasando a la pregunta de Juan Guillermo Cano, de Azorredes de Antioquia, sobre las víctimas. Yo le agradezco mucho esa pregunta porque me permite explicar algunas cosas. Usted nos pregunta sobre la reparación de los periodistas que han sido víctimas de la violencia y qué se está pensando en La Habana. Lo primero que quisiera decir es que la reparación como concepto no consiste simplemente en una indemnización. La reparación tiene diferentes aspectos y hay diferentes medidas que tienen un carácter reparatorio. Una de ellas es el conocimiento de la verdad, de qué ocurrió. Y si ustedes miran el informe conjunto que sacamos sobre la Comisión de Esclarecimiento para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que acabamos de acordar, van a ver que dentro del mandato de esa comisión, que comienza con lo que dicen todas las comisiones de la verdad, que deben estudiar las prácticas y hechos que constituyan las más graves violaciones e infracciones a los derechos humanos y el VIH, etc. Luego dice, y en particular, debe mirar la comisión el impacto que tuvo el conflicto sobre ciertas comunidades y grupos más vulnerables, mujeres, niños, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, y dice también periodistas, como un grupo que debe ser de especial atención de la Comisión de la Verdad. Por esa misma razón, que con toda razón Juan Guillermo invoca, y es la violencia terrible que ha habido contra el periodismo en Colombia, sobre todo en los últimos 30 años. De manera que el primer elemento de reparación, yo diría, es el hecho de que la Comisión de la Verdad debe tratar el tema de la violencia contra los periodistas como un capítulo especial. Y luego está el tema de qué medidas de carácter colectivo se pueden tomar. Ahí hay que decir que el programa de reparación de la unidad de víctimas que lidera la doctora Paula Gaviria, que trabaja con ustedes también y con quien nosotros trabajamos de manera muy estrecha, en este momento estamos trabajando de manera muy estrecha con ella en La Habana, ya ha dado unos primeros pasos en llegar a acuerdos de reparación colectiva, y ese trabajo lo va a seguir haciendo el gobierno, pero también aquí no puedo sobre esto avanzar mucho porque son temas que estamos en este momento discutiendo, como se dice, en tiempo real en La Habana, pero sin duda la reparación colectiva debe ser un concepto fundamental de la reparación en un escenario de fin del conflicto, mirar cómo territorios se han afectado de manera especial por el conflicto, mirar cómo ciertos grupos y sectores de la sociedad han sido afectados de manera especial por el conflicto y por tanto deben ser reparados con medidas especiales. Y yo personalmente no tendría ninguna duda que uno de esos grupos debe ser, por las razones que acabamos de mencionar, los periodistas. Nos preguntan de Bolívar o nos cuentan más bien las dificultades que tienen hoy en día la radio comunitaria, la debilidad de la que a veces sufren. Yo creo, en eso tenemos que entrar más en una discusión con Mintix, pero como dijo y siguiendo la instrucción del presidente, yo creo que nos podemos comprometer como oficina a profundizar la discusión ya con ustedes y con el Ministerio de Comunicaciones para ver qué desde ya podemos hacer para fortalecer estructuralmente el sistema de radio comunitaria. Nuevamente, sin tener que esperar a que lleguemos a un acuerdo en La Habana para ciertos puntos particulares, mirar desde ya qué se puede hacer. Mencionaron varios de ustedes las dificultades que hay porque no se cumplen los requisitos, porque al parecer el espacio es jurídicamente demasiado estrecho.
Todo eso yo creo que se puede mirar nuevamente porque el gobierno, y lo vieron ustedes de boca del presidente, está convencido del papel que ustedes tienen que jugar. Y luego nos pregunta Nubia, de una emisora comunitaria de Bogotá, nos hace una pregunta muy interesante, muy inteligente, sobre si será que las FARC están asustadas por los líos jurídicos que tuvieron las AUC y que eso está afectando el proceso. Eso puede ser porque la verdad, quienes conozcan lo que ocurrió en ese proceso, no se puede decir que eso fue un proceso que en términos jurídicos se manejó de manera transparente, sino que por el contrario tuvo toda clase de convulsiones que llevaron a que se fuera cambiando el marco jurídico hasta que se llegara a algo aceptable para todos. Aquí estamos tratando de proceder exactamente al revés, estamos tratando de asegurar que desde el comienzo sea la fórmula más transparente, más legítima posible para todos. Ese es nuestro compromiso. Ahora, ¿qué piensan las FARC? Pues ese es un problema de las FARC. Lo que sí hay que decir es que el mundo hoy en día ya no tolera, o tolera mucho menos de lo que lo podría haber hecho en otras épocas, ciertos tipos de violaciones, ciertos tipos de infracciones, exige que haya justicia, exige que sean investigados. El gobierno está comprometido con esos compromisos internacionales de Colombia, pero el tema de fondo para nosotros realmente no es ese. El tema de fondo para nosotros es el sentimiento de justicia de los colombianos. Ninguna solución a la que lleguemos en La Habana va a ser sostenible si los colombianos no sienten que es una solución justa. Y a eso es lo que estamos tratando de apuntarle, a construir un sistema integral de verdad, justicia y reparación que sea reconocido por los colombianos como una solución justa para el fin del conflicto. Si quieren, porque no quiero tomarme yo todo el tiempo, hacemos una última ronda y unas últimas 3 preguntas. 3 o 4 para no dejar a tanta gente por fuera. Muy buenos días. Mi nombre es Jofre Erazo, vengo del departamento de Nariño, presidente de la red de emisoras comunitarias Sindamanoy. Hay un aspecto que quiero preguntarle, doctor Jaramillo, es en el siguiente sentido. La región del Telembí, la región del río Mira, la situación de todo este derrame del crudo que ya llegó hasta la bahía de Tumaco, toda esa región, todas esas familias, todas esas sus habitantes han tenido ya una situación de desplazamiento, ya han tenido inconvenientes. Con este problema del derrame del crudo, ¿cómo vienen ellos a nuevamente a volver a ser tenidos en cuenta o más en cuenta como familias inicialmente, como personas, y cómo se está trabajando para la parte de recuperar de inmediato ese medio ambiente que es triste, lamentable e inexplicable por esa parte? Segundo, cuando usted habla de que hay un renglón, ¿cierto? Hay un párrafo dentro de la propuesta en La Habana, cuando se habla de la publicidad equitativa dentro del gobierno, en las regiones, en las zonas, en los municipios, los alcaldes desentienden totalmente esa parte, los alcaldes desconocen, y menos si no se es de los afectos, porque en el barrio, en el pueblo, se conoce todo el mundo. Entonces, en esa parte yo creo que cuando hablamos de una equidad en la pauta, consideramos que tiene que ser la pauta nacional, porque nosotros vemos, o no todos, si no estamos mal, se miran cadenas o canales nacionales en donde hay publicidad por parte del alto comisionado, de todos los ministerios, ¿cierto? Pero llegan los noticieros y se da unas buenas pinceladas, por decir algo, al proceso de paz, pero también se dan otras muy buenas pinceladas a los contradictores de la paz. Y en las regiones donde nosotros tenemos la audiencia base, donde llegamos en las cordilleras, donde llegamos en las zonas selváticas, donde llegamos en las zonas, en los llanos, en la costa, donde quiera, o sea, no tenemos esa parte del reconocimiento de la pauta publicitaria estatal, no los municipios, estatal. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Rosa Leonor Fonseca, de la emisora Radio Andaquí y coordinadora de la red Guacamaya, la red de emisoras comunitarias y étnicas del departamento del Caquetá. Bueno, una comunidad informada no será engañada. Acaba de escribir aquí.
y podrá vivir feliz. Entonces, haciendo eco a lo que dice el compañero, pues precisamente nosotros como emisoras comunitarias estamos prestando un servicio público que le compete al Estado y nosotros estamos con una concesión haciendo ese trabajo. Entonces, desde la Presidencia de la República, las gobernaciones, las alcaldías, pero no solamente desde allí, el ICA, el SENA, las instituciones, las CAR, el Departamento Nacional de Planeación, los COMPES, todo eso debe ser informado por una emisora comunitaria para que la gente sepa qué es, qué hay. La alcaldía, un contrato que va para tal vereda, y que diga, esto se van a llevar 20 o 30 o 50 volquetadas de material, entonces la vereda está atenta, porque una comunidad informada no será engañada. Entonces creo que esa parte debe tenerse en cuenta para que desde esas instituciones estatales tenga la emisora perfectamente una hora o más tiempo, lo que sea, lo que se requiera, para que efectivamente la comunidad conozca. Si la comunidad sabe, pues entonces ya va a empezar a tener paz, porque es que la paz se hace desde cada uno. La paz hay que reconocerla y encontrarla en cada uno de nosotros, para así encontrarla también en todos y convivir en paz. Entonces, esta es como una sugerencia. Se debe organizar la comunicación interna dentro de los ministerios para que haya una comunicación externa. Y mire que esa información, tanto el de Nariño como el de La Guajira, como el de las selvas de la Amazonía, todas somos personas y debe ser la misma, no tienen que cambiar. No es que cada región necesitemos de manera diferente comunicarnos, somos personas y como seres humanos entendemos perfectamente. Entonces, una sola información que salga a nivel nacional coordinada, perfectamente puede ser emitida por toda Colombia, porque la ley es para todos, es decir, lo que se acuerde, lo que se haga, lo que se legisle, es para toda Colombia, o sea, no hay necesidad de que cada región haga una cosa distinta. Muy bien, muchas gracias. Doctor Jaramillo, muy buenos días. Le habla Antonio Cueto Aguas, soy vicepresidente nacional de CIPAS, Sistema de Comunicación para la Paz, y presidente de la Red de Emisoras Comunitarias de Sucre. Yo cuando llegué acá traía un cúmulo de inquietudes para plantearlos, que seguramente todo el foro no me alcanzaba, pero después de escuchar al señor presidente de la República, después de escucharle a usted, pues todo ese cúmulo de inquietudes pues ha disminuido. Yo quiero decirle, y que ojalá llegue a donde el señor presidente, que en nombre de la costa atlántica y seguramente de toda la radio de Colombia, Radio Comunitaria de Colombia, estamos muy agradecidos porque él sí va a cumplir la promesa empeñada cuando fue candidato a la reelección, cuando nosotros defendimos esa candidatura, no por quien hoy es presidente de la República de Colombia, sino por lo que él representaba. Es el único presidente que con seriedad le ha planteado al pueblo colombiano un proceso de paz que estamos seguros va a culminar positivamente y que esos 54 años de sangre y de violencia va a ser historia para los colombianos. Por eso nosotros hemos criticado desde la radio comunitaria a todas esas partes que se desgarran las vestiduras para responsabilizar al gobierno cada vez que la FARC comete un desafuero. Se les olvida que estamos en guerra y que la misma posibilidad que tiene el gobierno de matar guerrilleros tiene la guerrilla de matar colombianos sanos y colombianos honestos, y mientras no se firme el proceso de paz, esto va a seguir. Y le llamamos la atención a la oposición nacional para que no siga jugando, para que no siga haciendo de la paz un juego político. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Yo les pido excusas que no puedo contestar más preguntas luego de estas porque me tengo que ir a otro evento con niños que han venido de todo Colombia para justamente dar su opinión sobre el proceso en un
proyecto que tenemos con el ICBF justamente para los niños. Entonces, nos pregunta nuestro amigo de Nariño, primero sobre la situación, la crisis del Tumaco y el río Mira y qué se va a hacer para recuperar el medio ambiente. Pues eso no es de mi estricta competencia. Sé y he estado hablando con el ministro del Medio Ambiente, que ha estado yendo permanentemente a Tumaco. Supongo que hay diferentes planes en marcha, pero lo que sí es cierto es que el daño que ha hecho este derrame es un daño inimaginable, no solamente para los habitantes de Tumaco hoy, sino para todo el ecosistema de la bahía de Tumaco, y como ya dije al comienzo, es algo que nadie puede entender, que no cabe en la cabeza cómo se puede hacer eso. Sobre la pregunta de la pauta, nuevamente lo que hay en el acuerdo es un pequeño párrafo, eso habrá que después legislar, desarrollarlo, darle más precisión, pero el propósito sí es ese. El propósito es que en las regiones las autoridades que disponen de pauta pública la asignen con esos criterios objetivos que reflejen equidad y pluralismo en la distribución, más allá si ese medio, no solamente el caso de las emisoras comunitarias, es un medio que está de acuerdo con ese gobernante, que es de su línea política o no. Y por eso, como ya dije, nos parece que es una medida que fomenta el pluralismo y la deliberación. Me parece muy bien lo que nos dice nuestra amiga del Caquetá. Además, esa frase la deberíamos acuñar: de una comunidad informada es una comunidad que no será engañada. Y por eso decía que si llegamos al escenario de construcción de paz en los territorios, va a ser muy importante ese papel también de vigilancia que pueden ejercer las radios comunitarias, de estarle contando a la gente qué se está haciendo, en qué se está gastando la platica, que la gente esté pendiente de eso, para que cada peso que contribuya con dificultad a cada uno de los colombianos de su bolsillo llegue a donde tiene que llegar, y ahí ustedes tienen un papel. Y más allá de eso, lo que ustedes están proponiendo me parece absolutamente sensato, es decir, que haya mucha más información del gobierno nacional, información que tal vez debería ser dirigida de una manera más precisa a las regiones a las que le interesa, que si sale un COMPES de tal tema que es de interés, que eso se conozca. Yo me llevo esa inquietud dentro de todo este tema que me parece tan importante de las emisoras. Por último, a Antonio le agradezco mucho sus palabras de apoyo. Acá estamos tratando simplemente de contarles un poco en qué va este proceso, pero sobre todo cómo nos imaginamos la construcción de la paz en los territorios con ustedes. Y yo nuevamente, antes de terminar, sí los invito a que sigamos en este esfuerzo. Es la primera vez que hacemos un encuentro nacional, podemos hacer otro, vamos a seguir con una tercera fase, pero nuevamente me parece que en la medida en que nosotros seamos capaces de explicar mejor el contenido de los acuerdos y la visión del gobierno de construcción de la paz en los territorios, en la medida en que sobre esa base ustedes más bien nos puedan retroalimentar con sus propuestas, también con sus críticas, y decirnos: no, mire, todo eso pues parece bien, pero realmente nuestra preocupación es esta o lo otro, o qué van a hacer con esto, y cómo puede la red realmente apoyar, las redes en todo el territorio de radio comunitaria. Eso es lo que enriquecería más, porque tenemos que pasar ya del discurso a la realidad, tenemos que empezar ya a mover las cosas en concreto, con proyectos concretos en los territorios, para que la gente vea que realmente vamos a cumplir lo que acordamos. Y para lograr eso y para lograr involucrar a las comunidades, para quien finalmente estamos haciendo todo ese esfuerzo, pues creo que no vamos a tener mejores aliados que ustedes, las redes de emisoras comunitarias, de manera que muchas gracias de corazón y los invito a seguir participando en este evento. Es una pregunta interesante. Lo que le puedo decir es que eso está vivo, estamos en eso, y si llegamos a tener buenas noticias, pues les contaremos. Yo espero que eso ocurra pronto. Muchas gracias.